La primera pregunta que te hago, Alfonso, es ¿cómo se llega, por qué se llega a ese proceso de elegir los jueces en México? Y cuál es la calidad de jueces que se elige? Mira, por principio de cuentas, esta reforma se da en tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Él antes de salir el año pasado deja un paquete de reformas en el Congreso Federal con la certeza de que Claudia Sheinbaum iba a ganar la elección constitucional. Entonces le deja amarradas estas reformas. Aquí hay que recordar que en México gobierna el partido Morena, que llega López Obrador, una figura muy carismática, una figura hasta mesiánica, con con grandes índices de popularidad. En este sentido, López Obrador quiso hacer reformas que iban en contra de la Constitución, por ejemplo, echar atrás la reforma que abría la inversión privada, la Comisión Federal de Electricidad, la Corte en aquel entonces se le echó para atrás, y varias reformas que él pretendía hacer con la Constitución, que la Corte le decía pues que no eran constitucionales. Posteriormente hubo organismos autónomos como el Instituto para Garantizar la Transparencia y la Protección de Datos Personales, la instancia Coneval que evaluaba la política educativa en México, otra que medía la pobreza. Fueron 7 organismos autónomos que López Obrador también tuvo problemas por los contrapesos a las decisiones de él y a la forma, sobre todo, cómo se gastaba la plata en su gobierno con obras faraónicas e inútiles como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, etcétera. López Obrador se encapricha y ante las reiteradas negativas a ceder a sus políticas y a sus reformas, pues él deja en febrero del año pasado este paquete de reformas, Perdón, una para perdón. desaparecer los organismos autónomos Te hago y la un otra... paréntesis para ir simplificando. O sea, hay una razón política concreta que es una serie de medidas que que quería llevar adelante el Poder Ejecutivo y que se encontraba con que el Poder Judicial las frenaba o directamente, digamos, las evitaba. ¿Eso da la razón a proponer como otra reforma o una de las reformas ya era esto de votar a los jueces? Esa era la reforma al Poder Judicial, la cual empezaba por votar los jueces, desaparecer a la Corte como se conoce hasta ahorita y que todas las cortes, todos los ámbitos de la judicial pasen a ser votadas por la gente, ¿no? Esto fue un capricho totalmente de López Obrador. Sí hacía falta una reforma en México, pero no de estas características, porque el partido del presidente, el poder ejecutivo, pues que lo tiene el presidente, un comité del Poder Judicial que los jueces de aquel entonces se negaron a ser parte de este sistema y estas atribuciones las tomó un organismo creado por el Poder Legislativo de dudosa capacidad. Luego entonces, la mayoría de los candidatos que se propusieron son candidatos afines al partido Morena y muchos de ellos colaboradores cercanos de Andrés Manuel López Obrador o de algunos otros ámbitos de gobierno encabezados por Morena. Ahora, esto implica, por ejemplo, que el Poder Judicial vaya al ritmo del poder político detrás del que sea, digamos, porque en este caso, digamos, los candidatos a jueces son cercanos al partido que gobierna, que detenta el Poder Ejecutivo, pero si esto cambiara, también pueden volver a proponer otros candidatos, digamos. Está atado a los vaivenes de la votación popular, todo. Ahora, ¿esto es bueno, es malo? Porque hay varios análisis. Digamos, acá en la Argentina se discute mucho el rol del Poder Judicial, que está bastante amañado y ya lleva mucho tiempo también, muchas veces en sus puestos, y está amañado políticamente. Entonces, de acuerdo al gobierno que haya, el Poder Judicial juega un poco a favor, un poco en contra, pero casi como que funciona como un partido aparte, digamos. Eso es una crítica que se hace aquí al Poder Judicial, por lo cual la gente se pregunta por qué no los votamos. Ahora, eso de votar jueces también tiene sus contras. ¿Cómo se ve desde ahí de México que ya lo hicieron? Te repito, aquí la única contra que hay es que todos los jueces, todos los que ganaron una elección muy criticada, muy cuestionada, donde únicamente participó el 9% efectivo de la votación. Tenemos en México un padrón de 100 millones de votantes y únicamente 9 millones acudieron a las urnas y están legitimando una reforma que tiene una trascendencia impresionante para la vida política del país. De entrada en México ya no hay división de poderes, de entrada en México ya no hay contrapesos a la autoridad
del presidente en turno. Y el grave problema es que la reforma sí hacía falta, pero no de esta manera. Se tenían que cuidar más los perfiles de los jueces, se tenían que cuidar más la forma de seleccionar los candidatos. Claro, el proceso de selección tendría que haber sido un poco más abierto en todo caso, digamos, con mayor participación de los partidos opositores. Ahora, esto es una norma que surge del Poder Legislativo, digamos, es votada por el Congreso. Exactamente, el Congreso la vota el Congreso, y el Congreso lo que hace es poner a sus candidatos, el Poder Ejecutivo poner a sus candidatos, el Judicial poner a sus candidatos. Entonces, los candidatos que se pusieron fueron candidatos que estaban alineados a los intereses del régimen morenista. Y si tú lo puedes ver, por ejemplo, en la conformación del órgano superior, que es el Supremo Tribunal de Justicia, los 9 ministros son gente afín a Morena. De hecho, algo que se está cuestionando mucho es que el presidente, que supuestamente es histórico, porque desde Benito Juárez en 1830 no se tenía otro presidente de la corte que fuera de los pueblos originarios, pues se discute mucho que este cuate ni siquiera tiene cédula profesional de abogado. O sea, es gravísimo lo que está pasando, porque muchos candidatos que ganaron no cumplían con el requisito que pedían de tener cuando menos 8 de calificación final en su carrera de abogados. Muchos de ellos ni siquiera han sido abogados del tema en el cual fueron electos. Hay muchos que ni siquiera litigaban y que estaban dedicados a la vida pública. Un paréntesis más. Son abogados particulares, digamos, ¿no? Para proponerse como candidatos no hacía falta que trabajaran o que formaran parte del Poder Judicial, sino que podía ser un abogado privado. Cualquiera que tuviera 8 de promedio, una buena imagen pública, que cumpliera requisitos mínimos, entraba al proceso de selección, y en ese proceso de selección lo ridículo del caso fue que hasta en tómbola ponían los nombres e insaculaban a los candidatos. Claro. ¿Y esto qué consecuencias puede traer? Primero, una pregunta anterior. ¿Cuánto duran esos jueces elegidos? ¿Tienen un tiempo de duración como, por ejemplo, como los políticos? Duran 8 años en el cargo. 8 años, o sea, 2 presidencias. 1 y media más o menos. 1 y media más o menos. Ustedes son 6 años. Claro. Claro. Porque, bueno, también está la posibilidad de que se cambie esto. Digamos que ahora, es muy preocupante que esto se cambie con el 9% de la población. Digamos, no estaría muy legitimado desde el voto popular, que es lo que se quiere mostrar, digamos, que los jueces sean elegidos por la gente, pero si solo el 9% va a votar y con eso alcanza, digo, no sé, me resulta un poco complicado. Lo más ridículo del asunto fue que tú llegabas y te daban entre 6 y 9 boletas dependiendo del estado donde fueras a votar, porque en algunos estados eligieron jueces estatales junto con los federales. Entonces eran hasta 9 boletas. 9 boletas con algo así como 60 nombres para cada distrito, para cada partido judicial. Uh-huh. Y la gente nunca conoció a los candidatos. Los candidatos no tuvieron acceso a medios de comunicación. Lo único que podían hacer era publicitarse en redes sociales sin pautar sus redes, sin dinero, más allá de eso, y el Estado no pagó la campaña de los candidatos. Cada quien le tenía que meter de su dinero. O sea que el que tenía más dinero es el que mejor campaña podía hacer. O el que estaba más cercano a Morena, porque en el momento de la votación se repartieron acordeones, o sea, cuadritos donde decían por quién tenía que votar cada persona. Y también se acusó que la gente que iba, en su mayoría personas de la tercera edad que tienen acceso a un apoyo mensual o bimestral, en este caso una pensión, pues que fueron inclusive hasta amenazados de que si no iban a votar se les quitaba, se les retiraba esta pensión. Entonces hubo muchísimo desaseo. Fue una elección realmente que nos dio vergüenza a la gente de México, sobre todo cuando quieren salir a legitimar que 9 millones fue un gran éxito, como lo dijo la presidenta Sheinbaum. Realmente todos los organismos internacionales especializados en el tema la han condenado y han dicho que no funciona, que no sirve de nada. Arrancamos con un tema que acá picantea, pero no es lo que parecería ser,
que no es lo que creemos que es la votación. Porque ¿qué consecuencias trae votar esto? Yo quería preguntarle a Alfonso, ¿qué lectura se hace del 90% que no votó? Fabio, buenas tardes allá en Argentina. Pues la cuestión es que a la gente no le interesó, porque si tú ves las encuestas posteriores a la elección, la mayoría de la gente dice que era una farsa. La mayoría de la gente dice que nunca tuvo información y que no sabía ni qué iba a votar ni por quién iba a votar. O sea, todo esto, la narrativa del gobierno ante la elección es histórica y hay que legitimar. Por primera vez, el pueblo va a elegir a quien le imparta justicia y con eso nos va a dar certeza de que van a ser imparciales. Y a la gente, pues la gente no se creyó el cuento, ¿no? Entonces, las encuestas posteriores a la votación te hablan de que la mayoría de la gente, de esos 90 millones de votantes que no fueron a las urnas, 45 millones siguieron pensando que era una farsa y otros 45 no votaron porque no tenían ni idea de cómo hacerlo. Claro. Bueno, porque efectivamente, ¿no? Se trató de una farsa. Claro, porque como idea de repente parece como muy democrática, digamos. Digo porque lo estamos charlando este tema porque acá está un poco en tema arriba de la mesa la cuestión del comportamiento del Poder Judicial. Entonces, uno creería desde la lógica que la elección de los magistrados democratizaría de alguna manera la cosa. No termina siendo tan así. No, mira, hay que recordar que el Poder Judicial tiene que ser el poder más objetivo, más preparado, más capacitado, que dé certeza de las decisiones que toma, porque es el contrapeso ante los actos autoritarios que pueda tener o el legislativo con una reforma o una ley que nos perjudique o el ejecutivo. Luego entonces, yo digo, hay que hacer una reforma, pero una reforma donde participen los que realmente están interesados y saben del tema de la impartición de justicia, universidades, colegios de abogados, abogados litigantes, gente interna del Poder Judicial, y hacer una reforma que garantice esa certeza, esa imparcialidad. No que lo que tenemos en México después de esta elección es un Poder Judicial a merced del Ejecutivo, que va a seguir haciendo y siendo dominado por las decisiones del Ejecutivo. Y hay que recordar que aquí en México se vive una especie de maximato donde quien toma las decisiones realmente es el presidente todavía López Obrador. Y si ustedes ven a la presidenta Sheinbaum en sus mañaneras, todavía le hace reverencias y caravanas diciendo el presidente López Obrador, el presidente Obrador. Y esto, bueno, porque Obrador cuando se va le deja medio gabinete de su gente, le deja las 2 cámaras con gente afín a él, le deja el partido secuestrado por Luisa María Alcalde, que es fiel a Andrés Manuel, y su hijo, Andrés Manuel Jr., que son los que tienen cooptados a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, su programa de gobierno es el que hace un año le dejó López Obrador en el Congreso con estas 20 reformas, donde se incluye la reforma al Poder Judicial. Ahora, renunciaron todos, digamos, una vez que fue la elección, yo lo que tengo entendido es que en ese mismo momento dimitían todas las autoridades judiciales que estaban en su cargo para la asunción de estos nuevos, estos nuevos dirigentes judiciales que son los que toman el cargo. ¿Esto pasó automáticamente? Ya tenía que pasar una vez que el INE, el Instituto Nacional Electoral, determinara los ganadores. Ahorita lo que se está impugnando son las candidaturas de más abajo. Te pongo el caso, hay una secta religiosa aquí que se llama La Luz del Mundo, que es muy conocida en todos lados, que su líder moral o uno de sus, el máximo exponente está preso en Estados Unidos por casos de corrupción de menores, de violación, etcétera, y el ministro que se queda a su cargo, pues su hija y una hija de otro ministro, pues son juezas, ¿no? Salieron electas y una de ellas el año pasado, en estado de ebriedad aparentemente, arrolló a 2 personas en su vehículo. Entonces no tiene buena fama y tiene intereses que están ligados más allá de los que tendría que tener la justicia. Entonces, La Luz del Mundo es una organización que tiene vínculos muy estrechos con el partido Morena en las cuestiones de movilización electoral. Ahí te das cuenta de este tipo de casos, cómo están repercutiendo y cómo ensucian la elección. Y sobre todo, no te dan certeza de que esta gente vaya a ser objetiva en la impartición de justicia. Claro, uno pensaría, ¿no?, que los candidatos a jueces deberían ser juristas, deberían ser... No, es puro ranking.
Claro, es lo mismo que, no sé, quisiera poner como presidente del colegio de psicólogos, ponerle en tu caso y pongo a un terapeuta de coaching. Claro, claro. Que no Que da puede ser muy útil o Que da el muy copado, puntaje, pero no la idoneidad. claro. Ni siquiera la experiencia, como decía Alfonso, ¿no? Claro, porque directamente uno pensaría, por eso digo, la lógica indicaría que los candidatos deberían ser juristas renombrados, gente con una trayectoria académica y sobre todo con una vida intachable. Vos me relatás que hay candidatos que pueden ser como los mismos candidatos, como un candidato a concejal o gobernador o diputado de acá, que puede ser cualquiera. Digamos, el Poder Judicial fue casi invadido. por la verdad, ya de por sí, de saber que un abogado litigante, un abogado particular, puede ser juez, ¿desde qué lugar? Digo, es raro, claro. Digo, ¿y cómo pasó esto? Digamos, ¿cómo llegó a...? Porque en algún momento también estas cosas terminan ocurriendo porque no hay un freno desde otro lugar. Por algo fueron a votar solo 9 millones de personas y supongo que ese proceso también fue de la misma manera. Vos mismo lo decías. El 50% de los que no fueron a votar no sabían ni qué estaban votando. Fue así. Es correcto. Es correcto. ¿Por qué se da esto? Mira, lamentablemente el partido en el poder Morena es un reload de lo que fue el PRI de los 70s y de los 80s, un partido hegemónico que tiene el control total del Congreso Federal, ya que los senadores y los diputados, las dos cámaras, tienen mayoría calificada. Luego entonces, al tener mayoría calificada pueden hacer lo que quieran y no escuchan a las voces de oposición de donde vengan, ya sea de partidos, de sociedad civil, de universidades, de organismos internacionales, las menosprecian, porque a final de cuentas su chamba es sacar, o lo que tienen que hacer, es sacar la reforma de López Obrador, del que los puso ahí y del que manda y de que es el líder moral de todo este proyecto morenista, ¿no? Eso es lo que pasa, por eso la gente no tiene ánimo para votar, porque en su mayoría siguen pensando que fue una farsa y que pues no tenía caso ir a hacerles el juego. Claro, lo que pasa es que termina ocurriendo. Terminan asumiendo el rol en el Poder Judicial gente que no es idónea y eso va a tener consecuencias. Ahora, te sumo a vos con otra pregunta que por ahí, ¿por qué la gente está tan descreída también? Porque sería algo como muy importante para tu vida que los jueces sean quienes son los que van a impartir justicia. Digamos, ¿por qué no le importa a la gente? No, porque saben que de todos modos van a hacer lo que quieren. La gente está como desilusionada, no hay mística, no hay esa ilusión de que si nos juntamos, no, la verdad que, pero también pensaba recién cuando los escuchaba que el pueblo mexicano ojo con el pueblo mexicano, digamos, ¿no? Porque tal vez nosotros somos más pasivos acá en Argentina, pero el pueblo mexicano no sé qué índice de tolerancia tiene para este tipo de cosas, ¿no? Mira, triste y lamentablemente, si tú lo mides en el índice de ciudadanía, hay un índice que marca la ciudadanía dentro de cada país, y te darás cuenta que México está en los grados más bajos. El índice de corrupción, estamos en los primeros lugares. En el índice de felicidad, estamos dentro de los 10 primeros lugares. ¿Por qué? Por la religión, por el fútbol, por los programas sociales que te da el gobierno, pero realmente el pueblo mexicano es un pueblo que es ignorante, que ignora sus derechos, que ignora sus obligaciones, es un pueblo acostumbrado a la corrupción, es un pueblo donde su entretenimiento y su forma de ver la vida es a través de narcocorridos, narcoseries, telenovelas, fútbol. Y yo digo, y lo digo con todo respeto para mis connacionales, somos un pueblo apendejado, porque nos apendejan con cualquier cosa y te distraen. Aquí tienes a grandes influencers como la Wendy Guevara, el Venenito, Las Perdidas, y todo esto que la gente le pone más atención que a lo que está pasando con sus impuestos. Ojo, en México tenemos un serio problema de déficit de medicamentos, de atención médica. Nuestro sistema educativo regresó al siglo pasado. Entonces, no le han invertido porque todo el dinero se está yendo a obras inútiles, ineptas de López Obrador que no sirven para nada, como la refinería mexicana de aviación, el Tren Maya, la megafarmacia, las becas. Entonces,
el dinero que debería estar destinado a salud y educación, a lo que realmente le da a la gente esta capacidad de ciudadanía, no se está invirtiendo y se invierten obras que no sirven para nada y siguen manteniendo al pueblo mexicano pues en un estado de aletargamiento. Yo le llamo que somos una sociedad adolescente porque adolecemos de conciencia ciudadana, crítica, de sentido cívico, pero sobre todo de conocimiento de lo que tenemos que hacer nosotros como contrapeso a este tipo de decisiones del poder. Claro, es como están en un nivel de, digamos, de descreimiento casi total acerca de la política, porque creo que debe ser un poco como decís vos. Piensan que abandonaron la lucha, digamos, piensan que no va a cambiar, hagan lo que hagan. O por ahí están más cómodos cuando alguien También les dice lo que tienen que hacer, ¿no? Uh-huh. Y a nivel económico, por ejemplo, a nivel social, México, ¿cómo está? ¿Tiene una gran clase media chica, gran clase pobre? ¿Cómo está más o menos dividido en ese sentido? En México el 70% de su población tiene algún tipo de pobreza. La clase media es de un 20% y la clase alta es aproximadamente de un 10%. Entonces eso, pues si tú te pones a ver, el promedio educativo del mexicano es de tercero de secundaria, son 9 años. Uh-huh. Y la gente abandona por causas económicas. Yo tengo 30 años impartiendo clases en bachillerato semiescolarizado y en universidad y en especialidades. Y te das cuenta de que hay muchísimo alumno que deja la carrera, que deja la preparatoria, que deja el bachillerato por situaciones económicas, porque le venden la idea en la familia que estudiar es perder el tiempo y que mejor se ponga a trabajar y hacer dinero. Entonces la gente deja de estudiar cuando el estudio es la única forma de escalar socialmente en la pirámide de movilidad social. No hay otra forma y la gente en México no lo percibe así. La gente en México es conformista. La gente en México, como ustedes decían hace rato, mientras tenga fútbol, tenga la familia, tenga religión y tenga centavos en la cartera, estoy del otro lado y que ruede el mundo. Acá. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por esta comunicación. Supongo que hablaremos en algún otro momento de algunas cosas porque resulta bastante interesante tener un poco el contraplano de lo que uno cree que pasa del otro lado del mundo o en otros países. Y termina siendo bastante parecido en parte a lo nuestro. Si bien culturalmente o socialmente no somos idénticos, hay mucha cosa, por eso te preguntábamos por esto, porque acá es una discusión todavía. No creo que lleguemos a... No lo sé, la verdad es que no, hoy por hoy, después de todos los resultados, yo no aventuro ninguna propuesta en ese sentido. Pero nos ha resultado muy revelador, muy interesante charlar contigo. Te agradezco desde ya, te mando un gran abrazo a vos y a todos tus compañeros allá en México. Turco, hermanos argentinos, un placer y cuando quieran aquí estamos a la orden. Un saludo muy grande. Adiós, muchas gracias.